Amaneciendo con Dios. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente compartiendo un poco con ustedes las bellas enseñanzas de la Biblia. Y esta mañana nos corresponde analizar 17 versículos de los cuales vamos a extraer enseñanzas muy valiosas para nuestra vida y nuestra vida espiritual. Del versículo 1 al versículo 17 del capítulo 13 de Lucas, vamos nosotros a encontrar una enseñanza de Jesús, una parábola y también un milagro hecho en sábado. Y vamos a analizar cada uno de estos puntos mirándolo desde la perspectiva espiritual y también desde la perspectiva de los fariseos del pueblo de Dios. Así que, muy bien, vamos a adentrarnos en lo que es el tema de esta mañana. Si leemos del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 13 de Lucas, vamos a encontrar que los judíos tenían una perspectiva interesante de cuando una persona sufría calamidad. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, en ese mismo tiempo algunos le contaron de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Había una tendencia en el pensamiento fariseo en el pueblo de Dios, y era que una persona que padecía alguna enfermedad, problema económico o sufría alguna situación compleja, era porque estaba en pecado, era porque Dios le estaba castigando su mala conducta. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de los amigos de Job, ¿cierto? ¿Se acuerdan del justo Job cuando padecía todo lo que padecía y llegó un momento donde sus amigos fueron a visitarle? Y cuando sus amigos estaban con Job, lo único que le decían, Job, Dios no va a castigar a alguien eh, sin, sin un motivo, Dios no va a castigar al inocente, algo has hecho, arrepiéntete, piensa qué es lo que hiciste mal y cambia tu forma de ser. Y los amigos constantemente le reprochaban y le decían que algo tenía que haber hecho para que Dios estuviera tan ensañado con él y permitiera tanta calamidad en su vida. Así que esa misma tendencia de pensamiento la tenían los fariseos. Inclusive muchos de nosotros hoy en día tendemos a tener la misma línea del pensamiento. Si algo malo me pasa, no, pues seguramente Dios me está castigando porque algo malo hice. Y no, si aquella familia es tan vulnerable, es tan pobre, están en situaciones tan complejas, seguramente algo malo hicieron. ¿Sí? Y era el pensamiento que tenían los fariseos en aquel tiempo. Los leprosos los llamaban malditos, malditos de Jehová, que Jehová les había maldecido con la lepra por algún pecado. A ver si acuerdan ustedes también un momento donde Jesús y los discípulos se encontraron con un ciego de nacimiento. Yo creo que todos nos acordamos, esa historia está en los evangelios y recordamos la pregunta que se le hizo a Jesús, Señor, ¿y aquí quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó para que él naciera ciego? ¿Sí? Así que tenían ese pensamiento, algo tuvo que haber hecho alguien para que eh, padeciera estas situaciones. Ahora, la respuesta de Jesús es muy interesante ante situaciones como estas. La respuesta en este caso frente a la calamidad que habían padecido los galileos o aquellas 18 personas que habían muerto bajo la torre de Siloé, la respuesta de Jesús es, antes os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Saben, familia, las pruebas y dificultades que enfrentamos no siempre son porque estemos atravesando o estemos viviendo equivocadamente o estemos cometiendo algún pecado. El hecho de que haya calamidad y catástrofes no siempre representa la ira de Dios castigando al impío. Muchas veces los problemas y situaciones que enfrentamos son necesarios para obtener un carácter ideal para el reino de los cielos.
Por esa razón, el apóstol Santiago dijo, alégrense en la prueba, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce un carácter. Y adivinen que el carácter es para el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando atravesemos dificultades, ¿qué es lo que usualmente pasa? O por lo menos a mí me pasa, porque es el hilo del pensamiento con el que hemos crecido toda la vida. Si algo malo te pasa, algo estás pagando. Hace días tuve una cantidad de situaciones. Estaba terminando la campaña de colportaje y salí desde Villavicencio, Meta, aquí en Colombia, que es un departamento que queda bastante lejos de donde estudio, más o menos casi 700 kilómetros. Y cuando venía viajando en la moto, bueno, padecí ciertas situaciones. Por una imprudencia, me hicieron una multa. Eh, um, la moto, después de que solucioné esta situación, se me varó, tocó llevarla al taller y sucedieron una serie de adversidades que yo no contaba. La idea era estar aquí donde estoy, en casa de mi familia, hace 2 días y tuve que quedarme en otro lugar 2 días más solucionando inconvenientes. Y yo me planteaba y pensaba, algo hice mal, algo hice mal, algo tuve que haber hecho y Dios por eso está permitiendo todas estas situaciones. Y cuando leía este tema, cuando leía estos pasajes preparando el tema para esta mañana, yo decía, wow, cuán equivocado estoy. Quizás simplemente necesito estas situaciones porque estas situaciones producen paciencia, producen prudencia, producen un carácter para el reino de los cielos. Las dificultades y problemas que enfrentamos, amigos y hermanos, generalmente son para que tú crezcas en la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces necesitamos encontrarnos frente a situaciones adversas. Muchas veces necesitamos enfrentarnos a problemas y a dificultades para que podamos comprender que solamente dependiendo de Dios podemos sobrellevar las cargas de esta vida, que es que muchas veces creemos que nosotros mismos podemos con todo y somos sabios en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia. Y muchas veces Dios tiene que permitir que atravesemos situaciones complejas para que entendamos que solamente dependiendo de Él podremos nosotros vivir para la gloria de Dios, podremos aprender lo que Dios quiere que aprendamos, podremos tener un carácter más manso, más humilde y tener una vida más semejante a la del Señor Jesucristo. Y esto pasa muchas veces. 18 hombres habían muerto en la torre de Siloé. Muchos galileos habían muerto en manos de Pilato. Y no fue porque estos hombres fueran más malos que los demás, sino porque simplemente hay situaciones que acontecen en la vida y que son inevitables, que Dios permite. Pero la respuesta de Jesús fue, si ustedes no se arrepienten de la misma manera, van a morir. Lo que Dios anhela es que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Jesús. Es que nosotros podamos autoanalizarnos cada día. ¿Ustedes se acuerdan del día de la expiación que se celebraba en el pueblo judío? ¿Se acuerdan del Yom Kippur, del día del Yom Kippur en el pueblo judío, el día 10 del séptimo mes del año en el calendario hebreo? Todas las personas se reunían en torno al tabernáculo en el día 9 del séptimo mes, porque sabían que al día siguiente iba a haber expiación. ¿Y sabe qué hacía la gente? El pueblo de Dios se sometía a ayuno, a oración y a un examen profundo de su corazón. Y eso es lo que quiere hoy en día que Dios, que tú y yo hagamos, que sometamos nuestra mente y pensamiento a un autoanálisis de nuestro corazón, a un examen profundo de nuestro corazón, para que analicemos aquellas cosas en las que fallamos y podamos nosotros corregirlas con la ayuda de Dios. El pueblo de Dios toda la noche se la pasaba orando,
ayunando, velando, autoanalizándose, porque quién sabe si había algún pecado que habían cometido que no había sido perdonado y al día siguiente era la expiación y el sacerdote podía morir si había pecado en el pueblo. Iglesia, hermanos, muchas veces se nos es fácil mirar los errores de los demás. Muchas veces se nos es fácil decirle a los demás qué es lo que deben de hacer y cómo deben de hacerlo. Pero cuán difícil es que nosotros nos autoanalicemos a nosotros mismos y nos digamos, Samuel, ¿en qué estás fallando? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que erradicar y sacar de tu vida porque te está impidiendo un avance hacia el cielo? ¿Qué es? Y es lo que quiere Dios, que nos autoanalicemos, que nos paremos frente al espejo y nos digamos qué debo de mejorar, qué me está impidiendo avanzar en mi crecimiento espiritual, qué me está quitando mi tiempo para con Dios, qué son aquellas cosas que son como ídolos en nuestra vida. ¿En qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, nuestro pensamiento y nuestra devoción? Lo que quiere Dios es que cada uno de nosotros podamos enfocarnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo, porque mirar los defectos y los pecados de los demás, y si es fácil, muy fácil, pero reconocer cuáles son tus errores, nuestros errores, mis errores, no es tan fácil. Dios quiere de manera especial que nos enfoquemos en nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos. Vamos a continuar avanzando en este hermoso capítulo. Después de esta enseñanza o reprensión que Jesús les hace a estos hombres, nos cuenta la parábola de la higuera estéril. Y se nos habla de un dueño, de un señor de una hacienda, el cual tenía una higuera, y esta higuera llevaba 3 años aunándola, cuidándola, y llevaba 3 años el señor yendo a mirar si producía fruto, yendo a mirar si producía higos, pero lo que se encontraba era una higuera estéril, una higuera sin frutos. El señor, cansado ya, dijo, cortémosla, mochémosla, porque lo único que está haciendo es inutilizar la tierra. Algo más podremos sembrar, seguramente pensó el señor de la hacienda, algo más podremos plantar allí que realmente dé fruto y sea provechoso. Pero entonces se le acercó eh, el viñador, uno de sus empleados, y le dice, Señor, déjala este resto de año, déjala tan solo este resto de año, que yo voy a cavar alrededor, la voy a abonar. Y si diera fruto, está bien. Y si no, entonces ahí sí la mochamos. Saben que es muy interesante esta parábola. Y creo que podemos nosotros asemejarla o compararla con nuestra vida. Iglesia, si tú estás dentro de la iglesia, si tú hoy te consideras un hijo de Dios, un siervo del Señor, si tú gracias al cielo escuchaste la voz del Espíritu Santo y hoy perteneces al pueblo de Dios porque entregaste tu vida en las aguas del bautismo, es porque Dios te plantó en la iglesia porque Él quiere que seas un heredero, una heredera del reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Y si tú estás aquí esta mañana escuchando, no es casualidad. Las casualidades no existen. Dios te ha llamado. Dios te está impresionando. Dios te está llamando para que tú pertenezcas al pueblo de Dios y para que tú puedas un día morar eternamente con Jesús. La pregunta es, lo que hace que estás en la iglesia, lo que hace que perteneces al pueblo de Dios, ¿cuánto fruto has llevado? ¿O te has hallado estéril?
Porque el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, porque esta es la buena voluntad del Padre y que en Cristo llevéis mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 8, la voluntad de Dios es que tú y yo llevemos abundante fruto, los frutos del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué he hecho yo lo que hace que estoy en la iglesia? Muchas veces podemos llegar a sentirnos o a vernos como esta higuera, plantados dentro de la hacienda del Señor, dentro de la iglesia de Dios, pero sin fruto, estériles. Hay un himno muy bonito que a mí me gusta mucho que dice, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando estás su palabra o te hallas durmiendo quizás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Aquellos siervos de Dios que se hayan trabajando para el Señor, que se hayan preocupándose por la salvación de los demás, aquellos siervos de Dios en cuyo corazón arde el fuego por servir a Cristo Jesús y por salvar a las almas, son aquellas personas que van a trabajar para Dios, que van a llamar a muchas personas a su iglesia, a pertenecer y a ser parte de su pueblo. Aquellas personas que se hallan trabajando, haciendo la obra misionera por medio de la página impresa, aquellas personas que se dedican a repartir literatura, a dar estudios bíblicos, a predicar la fe de Jesús, aquellas personas que dentro de la iglesia estén preocupadas por la salvación y el crecimiento espiritual. Son aquellas personas a las cuales el Señor se va a acercar en el día final y le va a decir, bien hecho, buen y siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Oh, iglesia, yo quiero escuchar esas palabras. Yo quiero ver a mi Redentor venir en gloria y poder exclamar, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que mi hermano, mi amigo, si tú estás hoy aquí escuchando esta palabra, si tú hoy perteneces al pueblo de Dios y has sido bautizado en el bautismo de agua y por el Espíritu Santo, Dios quiere que trabajes y lleves mucho fruto en Cristo Jesús para la gloria de su nombre y el avance de su reino en esta tierra. No vaya a ser que cuando llegue el Señor te halle durmiendo, te halle perezoso. Saben, muchas veces dentro de la iglesia pueden haber personas que les gusta ir el sábado, que se han bautizado y son miembros de iglesia, pero son adventistas, dicen por ahí del 7-Eleven, del sábado a las 11 y nada más. Y van a al culto, a la liturgia de nuestra amada iglesia de 10 a 11, otros van de 11 a 12 y con eso creen que están contentos porque ya cumplieron su responsabilidad de ir el sábado a la iglesia, pero no hacen nada para el Señor porque creen que ya lo hicieron todo. Y dentro de la semana, en el transcurso de la semana, viven como un cristiano cualquiera. Es más, muchas veces la gente ni siquiera puede reconocer que son cristianos porque su estilo de vida es común y secular. Y esto es lamentable, porque Cristo quiere que glorifiques su nombre, porque Cristo quiere que seas un instrumento para su gloria, porque Cristo quiere reflejar su carácter en ti, para que las personas con las cuales hables, para que las personas con las cuales compartas, puedan ver a Cristo Jesús en ti, hermano. Si hemos sido perezosos y negligentes en trabajar, o si hemos puesto otras cosas en primer lugar antes de Dios, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento para que nos autoanalicemos y nos comprometamos con nosotros mismos a servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén, hermano. Es lo Amén. que más desea el Señor. Es lo que más quiere Cristo Jesús para ti, que llevemos abundante fruto. Y muy bien, vamos a pasar ahora a la historia o el milagro que encontramos
en este precioso capítulo de Lucas capítulo 13. Vemos a una mujer sanada en sábado. El versículo 10 al versículo 17 se nos dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y vamos a leer un poco. Versículos 11 dice así: y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un mal espíritu y andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios por eso. Pero el principal de la sinagoga se enojó con Jesús porque Jesús había sanado a esta mujer en sábado y pensaba dentro de sí: ¿acaso no hay 6 días en la semana para trabajar? ¿Por qué tienen que ser sanados en sábado? Entonces el Señor replicó y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata a su buey o a su asno y lo lleva a beber el día sábado. Y esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado? Y cuando dijo esto, se avergonzaron todos sus adversarios, pero el pueblo se gozaba en todas las maravillas que Jesús realizaba. Amén. Aquí volvemos al principio. Una mujer 18 años atormentada, una mujer 18 años padeciendo una enfermedad bastante terrible, encorvada, dice, molestada por un mal espíritu. Era como lo que llamamos hoy en día la joroba, ¿no? Esas personas que lastimosamente no pueden estar enderezadas porque están así encorvadas y en su espalda tienen una gran joroba. Seguramente los judíos, seguramente los fariseos podían decir: esta mujer ha sido maldita por Dios, algo tuvo que haber hecho en su vida, tan malo que Dios la castigó. Pero saben, esa enfermedad que la mujer padecía y que padeció por tanto tiempo no era un castigo, era para que la gloria de Dios se manifestara dentro del pueblo. Y aquí volvemos a lo que comentábamos al principio. No sé por qué situación puedas estar pasando tú, no sé por qué problema. Quizás estás atravesando un momento difícil económicamente, quizás estás atravesando deficiencias de salud, sean tuyas o de tus familiares más queridos o cercanos. Quizás estés teniendo una batalla y una lucha espiritual terrible que solamente tú conoces. Quizás estás atravesando dificultades que te agobian y que sientes que no puedes más. Y todas estas cosas quizás no las padeces o las sufres porque hiciste algo malo. Eso lo sabes tú. Lo más seguro y lo que sí yo puedo asegurarte, valga la redundancia, es que la gloria de Dios quiere resplandecer en tu rostro. Y es que Dios quiere glorificarse en tu vida. Y quizás permite todas estas adversidades que atraviesas y dificultades, porque Él quiere reflejarse en ti y sabe que solamente atravesando estas circunstancias podrá obrar en ti un carácter apto, un carácter puro, un carácter como el carácter de Jesús. Y esos problemas y esas situaciones son para la gloria de Dios, porque entre más crítica sea la situación que vives, más grande será la manifestación del poder de Dios en tu vida. Porque cuando seamos librados de estas dificultades, podremos dar gloria a Dios y tendremos total y plena seguridad que fue Dios y que solamente Dios era y es el único que puede ayudarnos y socorrernos en medio de nuestras adversidades. A veces atravesamos dificultades donde nosotros decimos: aquí ya no hay solución. Aquí ya no hay milagro que alcance, no hay persona que me pueda ayudar o pueda solucionar esto, pero Cristo Jesús sí tiene el poder para obrar lo imposible.
Cristo Jesús sí tiene el poder para obrar maravillas y milagros. ¿Saben, iglesia? El otro prejuicio que tenía el pueblo de Dios con respecto al sábado era algo cuadriculado. A veces nosotros ponemos la religión como algo cuadriculado y la religión no es cuadriculada, no lo es. Ponemos normas y ponemos mandamientos como los fariseos, mandamientos de hombres. Y Jesús enseñó que en el sábado se puede hacer el bien. En el sábado tú puedes visitar una fundación. En el sábado tú puedes llevar refrigerio a las personas de la calle. ¿Quién dijo que el sábado era para estar solamente en la iglesia? No, no, no es así. El sábado puedes visitar un enfermo. El sábado puedes llevarle medicamentos a personas que lo necesiten. El sábado puedes hacer el bien. El sábado es para glorificar el nombre de Cristo Jesús y hacer su obra, seguir su ejemplo. Cristo Jesús, como de costumbre, iba a la sinagoga todos los sábados a congregarse y a escuchar palabra de Dios y a enseñar a las personas su palabra, pero también salía a hacer la obra. También salía a sanar, animar y atraer personas a sus pies. Y es lo que quiere el Señor. No que estemos encerrados en las cuatro paredes de la iglesia todo el tiempo, y es necesario, porque congregarnos es lo más lindo que pueda haber. Yo amo la liturgia de nuestra iglesia, ir allí, la escuela sabática, soy de los primeros que llega en la mañana, trato siempre de estar temprano, escuchar el servicio de canto, la alabanza, el repaso de lección me fascina. Las últimas lecciones que hemos tenido me han encantado, preciosas. Escuchar la palabra de Dios en el culto divino, escuchar esos lindos especiales, la liturgia de nuestra iglesia es maravillosa, hermosa, necesaria. Crecemos espiritualmente y nos gozamos en el Señor cuando estamos allí, pero el Señor también quiere que salgamos y hagamos su obra, para que no nos encuentre como la higuera que acabamos de ver en la parábola anterior, sin fruto. Él quiere que en Cristo Jesús llevemos mucho fruto. Así que mi amigo y hermano, yo voy concluyendo este tema, y lo que más puedo destacar de aquí son dos cosas. Cristo Jesús quiere demostrarte que tiene el poder para socorrerte de aquellas cosas que tú crees que no tienen solución. Y lo segundo, Cristo Jesús también quiere que tú te dediques y vivas para la gloria de su nombre, para que trabajes para el Señor, vivir al servicio de Dios. Es el lema que entona mi ser, pues a Cristo quiero servir, dice un himno muy bonito. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser sus siervos, que nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude a ser constantes y fieles. Pidámosle al Señor que encienda en nosotros ese amor por los demás, para que nosotros podamos vivir como Cristo Jesús vivió, para que cuando Cristo venga por nosotros pueda gozarse en nuestra salvación. Familia de Dios, muchas bendiciones para todos. Les deseo un feliz y bendecido día de preparación, y que en este día nuestro corazón y nuestra mente se dispongan a recibir al Señor en su día santo que ya está pronto en llegar. Bendiciones para todos.